no todo terminó en la cruz. Mientras muchos piensan que la historia de Jesús concluyó con sus últimas palabras y el velo del templo rasgado, lo cierto es que los días posteriores fueron igual o incluso más desconcertantes que el momento de su muerte. Hubo sucesos que, de haberse contado de forma abierta, habrían cambiado para siempre la forma en la que entendemos el cristianismo. Y lo más inquietante es que algunos de estos eventos fueron tan extraordinarios que las autoridades de la época intentaron silenciarlos antes de que llegaran a oídos del pueblo. La pregunta es, ¿por qué? Y, sobre todo, ¿qué fue lo que realmente pasó? Antes de apresurarnos a responder, es importante volver a esos días en Jerusalén, cuando la ciudad estaba al borde del colapso emocional y político. El aire estaba denso, cargado de tensión. Los seguidores de Jesús estaban escondidos, algunos huyendo de la ciudad por miedo a ser arrestados. Los líderes religiosos respiraban aliviados creyendo que el problema había terminado, mientras los romanos mantenían la calma superficial de quien cree tener todo bajo control, pero no era así. El primer hecho que sacudió todo ocurrió apenas minutos después de su muerte. Los relatos más antiguos dicen que no fue solo el velo del templo lo que se rasgó. En diferentes partes de la ciudad, se sintieron temblores y se abrieron tumbas. Testigos afirmaron haber visto cuerpos de antiguos justos levantarse y caminar entre las calles, algo que el Sanedrín nunca quiso que se supiera oficialmente. Imagínalo, gente reconociendo a familiares muertos años atrás, vagando con mirada fija y un silencio inquietante. Para los romanos era superstición, para los religiosos un signo de que algo fuera de todo control humano había ocurrido. El segundo hecho, igual de impresionante, fue la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús. El sepulcro sellado y custodiado por soldados se convirtió en el epicentro de uno de los encubrimientos más famosos de la historia. El relato oficial de las autoridades decía que los discípulos lo habían robado mientras los guardias dormían, pero ¿quién arriesgaría la vida enfrentándose a soldados romanos armados y dispuestos a matar? Lo curioso es que a esos guardias no se les ejecutó por fallar en su deber, algo impensable en la disciplina militar romana, sino que fueron sobornados y enviados al anonimato. El tercer hecho involucra a los propios discípulos, y aquí es donde las cosas se tornan más extrañas. Antes de la supuesta resurrección, estaban escondidos, aterrorizados. Pero de la noche a la mañana, se presentaron en público desafiando abiertamente a las autoridades, afirmando haber visto y hablado con Jesús. Ese cambio de actitud tan radical es algo que aún hoy desconcierta a historiadores y psicólogos. No era un grupo con poder militar, ni con influencia política, y sin embargo, nada parecía ya intimidarlos. El cuarto hecho se desarrolló lejos de Jerusalén. Relatos apócrifos y tradiciones antiguas narran que extraños signos aparecieron en el cielo y en la naturaleza, como un eco tardío de la crucifixión. Pastores en Galilea hablaron de luces brillando sobre los campos en plena noche. Pescadores en el mar de Tiberíades contaron haber visto figuras caminando sobre el agua a la distancia. Son relatos que nunca se incluyeron en los evangelios canónicos, pero que sobrevivieron como murmullos entre comunidades de creyentes. El quinto hecho, tal vez el más polémico, tiene que ver con un pacto silencioso entre romanos y líderes religiosos, asegurar que, pasara lo que pasara, el nombre de Jesús no volviera a encender multitudes. Fue así como comenzó una campaña para desacreditar a sus seguidores, persiguiéndolos, presentándolos como agitadores peligrosos. Y aunque intentaron borrar su memoria, esos días posteriores a la cruz marcaron el nacimiento de un movimiento que terminaría cambiando el rumbo de la historia. Lo que muy pocos saben es que esos días posteriores a la crucifixión estuvieron marcados por una tensión tan palpable que cualquiera que hubiera caminado por las calles de Jerusalén habría sentido un frío inexplicable recorrerle la espalda. Los mercados, normalmente bulliciosos, se llenaron de murmullos y de rostros que evitaban cruzar miradas. El eco de lo que había pasado en el Gólgota todavía retumbaba en las conversaciones a media voz. Algunos decían que la oscuridad que cubrió el cielo no fue una simple coincidencia, sino una señal directa del juicio divino. Otros, más escépticos, atribuían los eventos a fenómenos naturales, aunque en el fondo sabían que algo así no ocurría todos los días. Los líderes religiosos, aunque aparentaban seguridad, estaban inquietos. El velo del templo, rasgado de arriba a abajo, no solo había sido un espectáculo para quienes lo presenciaron, sino un golpe directo a la estructura espiritual de toda la nación.
Era como si el mismo Dios hubiera declarado que el acceso a lo sagrado ya no estaría controlado por un puñado de hombres con poder. Mientras tanto, los discípulos que aún permanecían en la ciudad se mantenían escondidos, reunidos en casas pequeñas, cerrando puertas y ventanas, temiendo cada golpe que sonaba en la calle. La muerte de su maestro había sido un golpe devastador, pero las historias de apariciones comenzaron a circular más rápido de lo que las autoridades podían controlar. María Magdalena, considerada por muchos una testigo poco creíble por su condición social, fue la primera en afirmar que había visto a Jesús vivo. Su relato fue desestimado por algunos, pero inquietó profundamente a otros, sobre todo cuando Pedro y Juan empezaron a confirmar que el sepulcro estaba vacío. Al mismo tiempo, los soldados encargados de custodiar la tumba se enfrentaban a una situación imposible, su testimonio real no podía salir a la luz. Reconocer que algo sobrenatural había ocurrido los pondría en la mira de Roma, y aceptar la historia de un robo los convertía en incompetentes. La solución fue sencilla pero corrupta: dinero y silencio. Aquella noche en Jerusalén, mientras los pocos visitantes que quedaban regresaban a sus alojamientos, los rumores se multiplicaban. Algunos hablaban de figuras misteriosas caminando en las colinas, otros de voces escuchadas al amanecer que parecían venir de ninguna parte. En medio de ese caos, Saulo de Tarso, aún un enemigo acérrimo de los cristianos, comenzaba a oír los ecos de un movimiento que no sería fácil de detener. Y así, entre miedo, intriga y apariciones inexplicables, se tejió el capítulo más oculto de la historia, los días en que el mundo parecía contener la respiración, esperando el siguiente golpe de lo imposible. Y entonces, con cada amanecer, Jerusalén parecía menos segura para cualquiera que hubiera seguido a Jesús. Las calles polvorientas, que antes eran escenario de discusiones religiosas y comercio, ahora se convertían en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado. Los romanos patrullaban más, los líderes judíos organizaban reuniones a puerta cerrada, y las casas de los seguidores del Nazareno se llenaban de un silencio tenso, como si incluso las paredes pudieran traicionarles. Sin embargo, en medio de ese clima de vigilancia y sospecha, algo estaba cambiando. La gente común empezaba a hablar en secreto, compartiendo relatos de encuentros que no podían explicar. Un pescador aseguraba haberlo visto a la orilla del lago, preparando pan y pescado como si nada hubiera pasado. Una anciana juraba que había sentido su voz consolándola en la noche. Mientras tanto, el grupo de discípulos, debilitado y temeroso, se reunía para decidir si lo que habían presenciado era una señal para huir o para hablar. La duda los consumía. No tenían armas, no tenían influencia política, pero sí tenían algo que ni el templo ni Roma podían controlar: un testimonio que ardía en su interior. A cada aparición, la incredulidad inicial se transformaba en una certeza peligrosa. Sabían que, si lo contaban abiertamente, se convertirían en objetivo de persecución, pero callar era como traicionar al hombre que había dado su vida. Fue en ese contexto que comenzaron a gestarse pequeños grupos que se reunían en casas para compartir pan, vino y relatos sobre lo que habían visto. Lo que en apariencia eran simples comidas se transformaban en actos de resistencia espiritual. Había lágrimas, había abrazos silenciosos y había oraciones que parecían encender el aire de la habitación. En esas reuniones, el miedo coexistía con una extraña paz, como si supieran que lo peor ya había pasado y que lo que venía era más grande que su propio destino. Fuera de Jerusalén, en las aldeas cercanas, el rumor del sepulcro vacío había llegado antes que cualquier comerciante. Los viajeros lo llevaban consigo en forma de susurros y preguntas incómodas: ¿es cierto que volvió de entre los muertos? ¿Acaso no viste la oscuridad a mediodía? Los líderes religiosos intentaban sofocar las conversaciones con amenazas y advertencias, pero en las esquinas y en los mercados siempre había alguien dispuesto a contar una versión diferente de los hechos. Y así, en apenas unos días, lo que parecía ser el final de un movimiento se transformó en el inicio de algo que ni las cadenas, ni el exilio, ni la muerte misma podrían detener. El eco de la cruz, lejos de apagarse, empezaba a resonar más allá de las murallas, viajando por caminos polvorientos, cruzando mares y entrando en los corazones de quienes jamás habían visto al hombre al que llamaban maestro. Si esta historia te hizo ver con otros ojos lo que ocurrió después de la cruz, no dejes que se quede aquí. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran la verdad que cambió al mundo para siempre.